En clases anteriores vimos enlace covalente, vimos estructuras de Lewis, o sea que ya estamos en condiciones de ver un poco sobre geometría y estructura molecular. Vamos a ver una teoría muy simple que se basa en las estructuras de Lewis con un agregado más y nos va a permitir entender la geometría de las moléculas, o sea, la disposición atómica en el espacio de los átomos que forman parte de una molécula. Esa teoría se llama, ya esto lo van a aprender muy rápidamente porque lo van a ver mucho, se llama teoría de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia. En algunos libros puede aparecer una C en lugar de N, en lugar de nivel de valencia es capa de valencia, por eso la C y significa lo mismo. Por acá en esta primera les puse una foto mía también para que se acuerden de mi cara y para que me reconozcan y me puedan preguntar algunas cosas cuando me vean en la universidad. Acuérdense que una gran incapacidad de las estructuras de Lewis era que no permitía conocer nada acerca de la forma, la geometría de las diferentes moléculas. Por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono es una molécula lineal. Los tres átomos del dióxido de carbono están dispuestos en una línea recta. En cambio, la molécula de agua, que también consta de tres átomos, no es lineal, sino que es una molécula angular. Fíjense que están formando un ángulo acá los átomos. Y acá tenemos, por ejemplo, la molécula de etanol, el alcohol etílico, es el alcohol de las bebidas alcohólicas. Tiene esta forma y obviamente las estructuras de Lewis no nos permite decir nada acerca de estas geometrías. Vamos a ver un ejemplo para el tetracloruro de carbono. Vamos a plantear la estructura de Lewis y después vamos a ver cómo es su geometría. El tetracloruro de carbono es una molécula que tiene 5 átomos, 1 de carbono, que es el átomo central, y 4 de cloro, que están unidos a ese átomo central. Cuando planteamos todas las reglitas para escribir las estructuras de Lewis, vamos a llegar a esta estructura. Tenemos el carbono con un enlace simple unido a cada uno de los cloros. Acuérdense que ese enlace simple correspondía o representaba un par de electrones compartidos, o sea que el carbono acá 2, 4, 6, 8 está rodeado por 8 electrones, cumple con la regla del octeto y si sacan la cuenta acá para los cloros, si bien no están escritos los electrones no enlazantes, van a ver que todos los cloros también cumplen con la regla del octeto, o sea que esta es la estructura de Lewis correcta, la que corresponde para esta molécula. La estructura de Lewis entonces explica por qué se forman 4 enlaces, ¿sí? Es justamente para que el carbono cumpla con la regla del octeto y también lo hagan los 4 cloros. ¿Por qué los enlaces son simples? Bueno, también por eso. Si fueran enlaces dobles ya el carbono estaría rodeado de 16 electrones, no estaría cumpliendo con la regla del octeto. Pero ahora, ¿cuál es la geometría de la molécula? ¿Plana? Así tal como está escrita, tal como está dibujada acá. Vamos a ver que no es plana. Y déjenme buscar, acá tengo varias moléculas que las vamos a ir viendo. Acá está la molécula de tetracloruro de carbono. Este es el carbono, ahí va a aparecer carbono 1. Y cada uno de estos verdes representa a los cloros de la molécula. Y ahora la vamos a hacer rotar. Fíjense cómo es la molécula, no es plana para nada. Ya vamos a ver que esta estructura es una estructura que se llama estructura tetraédrica porque me está representando un tetraedro regular. Vamos a analizar un poquito esa estructura que estuvimos viendo. Acá está lo mismo que vimos recién, el carbono en el centro y está unido a 4 átomos de cloro. Se pueden medir los enlaces, se les conoce los enlaces, los 4 enlaces generan 4 ángulos diferentes, son todos de 109 grados. Este ángulo acá, formado entre esos 3 átomos, es de 109 grados. Si mirásemos el ángulo formado acá es de 109, este de acá es de 109, ese de ahí de 109, todos los ángulos son iguales.
Esta es otra forma de ver a la molécula, quizás una forma más correcta, con el tamaño relativo real de los átomos, como esferitas que realmente se están tocando entre ellas. Acá hay un enlace cloro-carbono, carbono-cloro, 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 ¿sí? Carbono-cloro en todos lados y el átomo de carbono en el centro. Si unimos con líneas de punto los centros de las esferas que representan a los átomos de cloro, vamos a tener esa figura geométrica que está escrita ahí y que es una figura geométrica que se llama tetraedro. Tetraedro porque tiene 4 lados. Uno acá, 2 ahí, el de atrás, 3 y la base en este caso serían 4 lados. Cada lado es un triángulo y como este es un tetraedro regular, todos los triángulos son exactamente iguales. Vamos a ver si podemos entrar en la red para ver ese tetraedro más de manera tridimensional. Acá tenemos, fíjense, lo tenemos rotando. Vamos a cambiar un poco acá, a ver esto. Y lo vamos a rotar nosotros mismos. Entonces, esto es un tetraedro regular. Son 4 lados. 1, ahora roto acá. 2. Ese es el tercero. Y ahí tenemos la base. Esa era la base. Pero fíjense, es tan regular que uno no puede distinguir entre base y lado. Esto de acá, que era la base, ahora lo pongo para arriba. Y parece ser un lado y este otro la base. ¿Sí? Bueno, ahora este otro que parece ser la base lo pongo para arriba y acá. Ahora parece ser un lado y es el otro de allá el que parece la base. Es indistinguible cuál es la base y cuáles son los lados, porque todos los lados son exactamente iguales. Típico caso de un tetraedro regular. Justamente una forma de describir la geometría es decir cómo están dispuestos espacialmente los átomos que forman a la molécula y es necesario describir los ángulos de enlace. En este caso, vamos a decir que el tetracloruro de carbono tiene una geometría tetraédrica. Obviamente la estructura de Lewis no permite explicar esta geometría. Vamos para atrás. Cuando dibujábamos estructura de Lewis, lo único que podíamos llegar a dibujar era algo plano de este tipo, pero de aquí en adelante no podíamos deducir para nada la geometría. Veamos otro ejemplo que ya lo habíamos visto en la clase anterior, el etanol. Esta es la estructura de Lewis. Todos los átomos cumplen con la regla del octeto o adquieren configuración electrónica de gas noble, así como en el caso del hidrógeno que se rodea con 2 electrones. Esa es la estructura correcta de Lewis para la molécula de etanol. Y ahora la vamos a ver también, la vamos a rotar un poco. Esta. Miren cómo es la molécula de etanol. Este es el átomo de oxígeno. Oxígeno. Esto es hidrógeno. Estos son hidrógenos todos, los más claritos, y los grises más oscuros son los átomos de carbono. Las rotamos, miren cuál es la geometría. Obviamente, la estructura de Lewis tampoco permite predecir esta estructura, permite explicar esta geometría. Y conocer la geometría de las moléculas, ya van a ver que es muy importante a la hora de entender cómo interaccionan unas moléculas con otras. Entonces, vamos a empezar a ver la teoría que nos permite explicar la geometría molecular, teoría de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia o de la capa de valencia. La teoría fue desarrollada primeramente para predecir la geometría de moléculas simples, pero ya van a ver que se pueden extender a moléculas muy grandes, más complejas, moléculas como proteínas que tienen miles de átomos, también se aplica y funciona perfectamente. Se aplica en general a moléculas del tipo ABN. A representa un átomo que sería el átomo central, B son los átomos que rodean y que están unidos al átomo central y N es la cantidad de átomos B que está unido al átomo central.
Tenemos acá ejemplos, 3 moléculas diferentes de moléculas ABN, el tetracloruro de carbono, C representa A, es el átomo central, y los átomos de cloro son los átomos B, hay 4. ¿Sí? Acá el átomo central es el nitrógeno y hay 3 átomos B que serían los de hidrógeno en este caso, y acá el central es el carbono y hay 2 átomos de oxígeno unidos a ese carbono. Vamos a ver un par de ejemplos de moléculas de tipo ABN, en este caso molécula AB2, un átomo central con 2 átomos unidos a ese átomo central. El ejemplo típico es la molécula de dióxido de carbono, que yo ya les dije que es una molécula lineal. Esto representaría el carbono y cada uno de estos es un oxígeno. Acuérdense que por estructura de Lewis veíamos que había un doble enlace acá y un doble enlace acá. Acá está una rayita sola para indicar que están conectados entre ellos. No estamos queriendo representar el doble enlace. Lo podemos ver también y la vamos a rotar a donde está dióxido de carbono. Fíjense, esta es la geometría de la molécula. Es una molécula bien lineal. Ese es el átomo de oxígeno, ese es el otro átomo de oxígeno y el átomo de carbono en el medio. Están en una línea recta. Fíjense, si lo pongo así, directamente no veo los átomos que están atrás porque están dispuestos de manera lineal. Veamos la molécula de agua. La molécula de agua también es triatómica, pero esta es angular. Entre el oxígeno y los 2 hidrógenos forman un cierto ángulo. Y la vamos a ver también porque la tenía por acá la molécula de agua. Ahí está. Esta es una molécula angular. Fíjense cómo están formando un ángulo. Yo la roto como quiera porque si está la molécula sola en el espacio, la molécula se mueve libremente y está rotando continuamente y dependiendo desde donde uno la mire, la va a ver así o la va a ver así o la va a ver de esta manera y continuamente está rotando. Sí, es una molécula que nos interesa ver, es una molécula angular porque entre esos 3 átomos se está formando un ángulo, no es una línea recta acá, o bueno, el ángulo acá es de 180 grados, acá es un ángulo diferente al de 180 grados. Ejemplos de moléculas AB3 son estos dos acá, la molécula de amoníaco y la molécula de tricloruro de boro. Y vamos a ver que las dos tienen diferente geometría por más que tengan las dos un átomo central y 3 átomos unidos a ese átomo central. Miremos la geometría de la molécula de amoníaco. El nitrógeno está unido a los 3 hidrógenos. Los 3 hidrógenos están en un mismo plano, formando lo que sería una base triangular, y el nitrógeno está por encima de ese plano, y si miramos un poco la geometría, esto tiene la forma de una pirámide de base triangular. Por eso la geometría se llama piramidal trigonal, es una pirámide de base triangular. En cambio, el tricloruro de boro, vamos a ver que es una molécula plana. Vamos a ver cuál es, entonces, rotándolo un poco, la molécula de amoníaco, cómo es la geometría. Acá tengo la geometría para la fosfina, es esta molécula donde en lugar del nitrógeno tenemos un fósforo, ese es el fósforo, y esos son los 3 hidrógenos. Ya van a ver que la geometría es la misma. El fósforo, ya que estamos y ya que hemos visto propiedades periódicas, el fósforo está en el mismo grupo que el nitrógeno en la tabla periódica y tiene propiedades químicas muy parecidas, por lo tanto los compuestos formados con el nitrógeno, con 3 hidrógenos, tienen las mismas propiedades muy similares y geometrías muy similares que los compuestos formados entre fósforo y 3 hidrógenos. Bueno, acá tenemos justamente, esta es la geometría, le puse la de la fosfina porque no pude conseguir en la red la geometría del amoníaco, había una que estaba distorsionada la molécula, no sé por qué, por lo tanto les muestro esta, pero fíjense que los 3 átomos de hidrógeno están los 3 en un mismo plano y el átomo de fósforo o de nitrógeno, si fuese amoníaco, está en un plano diferente y forma lo que sería una pirámide. Geometría piramidal trigonal, como sale acá. Ahora vamos a ver la geometría del
tricloruro de boro, tampoco lo encontré de esta manera, pero sí apareció en la red. Acá, esta es tricloruro de boro. El boro es el átomo central unido a 3 cloros, y si la rotamos un poco, fíjense que es una molécula bien plana. Están los 4 átomos acá en un mismo plano, no es una pirámide para nada, son todos ángulos de 120 grados, 3 ángulos de 120 grados en justo los 360 grados, que es para dar la vuelta completa. Vamos a ver cómo trabaja la teoría de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia para explicar la geometría de las moléculas. Es una teoría muy simple y de manera bien sencilla van a poder llegar a deducir la geometría de diferentes moléculas. Por un lado, se basa en las estructuras de Lewis. Sí o sí hay que hacer bien la estructura de Lewis de la molécula que estamos analizando, porque si nos sale mal la estructura de Lewis, ya de ahí vamos mal y vamos a finalizar en un resultado incorrecto. ¿Por qué necesitamos las estructuras de Lewis? Porque vamos a tener que contar cuántos pares de electrones rodean al átomo central. El punto 2 es el punto más importante, suponiendo que hicimos bien la estructura de Lewis, que es el fundamento de esta teoría. Supone que los pares electrónicos que rodean al átomo central se repelen. Los pares electrónicos entonces se van a tener que acomodar espacialmente de modo que se encuentren lo más alejados posible unos de otros para que la repulsión sea mínima. Esto es crucial. Hay que ver los pares de electrones que rodean al átomo central y vamos a tener que disponerlos espacialmente de manera que se alejen lo máximo posible unos de otros para que la repulsión sea mínima. Luego, esto vamos a tener que aplicar porque nos va a servir para explicar varias cosas. Los pares de electrones no enlazantes ya vamos a ver que ejercen fuerzas de repulsión más intensas que pares de electrones enlazantes. Y por otro lado, esto es a tener en cuenta, ya vamos a ver cómo trabaja esto, enlaces dobles y triples para esta teoría se consideran como un solo par electrónico. A la hora de contar cuántos pares de electrones rodean al átomo central, si tenemos enlaces dobles y triples, a esto lo contamos como un solo par electrónico. Consideremos el punto crucial de la teoría, el fundamento de la misma, que dice que los pares electrónicos que rodean al átomo central se repelen y se separan lo más posible unos de otros para disminuir la repulsión. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver acá en este videito, que lo voy a ir parando de a poco para ir viéndolo. Supongamos que acá tenemos un átomo, el átomo central de la molécula, y que ese átomo central está rodeado por dos pares de electrones. Esto sería una nube que representa un par de electrones. En algunos casos ya lo vamos a ver y normalmente lo vamos a hacer como si fuera directamente un palito o una barrita que va a representar el par electrónico. Sí, pero acá lo tenemos, digamos, un poco más correcto como una nube electrónica. Esto es un par electrónico y este es otro par electrónico. Acá en el medio tenemos al átomo central y estamos suponiendo en este caso que este átomo central entonces está rodeado de dos pares de electrones, este y este. Si ese átomo central está rodeado de esos dos pares de electrones, este par de electrones, ¿dónde se va a disponer? Así, acá encima de este otro no, va a haber mucha repulsión electrostática entre los dos pares de electrones y entonces eso van a tratar de separarse. La situación más estable es que justamente un par de electrones esté en esta dirección y el otro par de electrones esté en la dirección opuesta, alineados, describiendo un ángulo de 180 grados, que es lo que vamos a ver acá, si está bien funcionando el videito, justo 180 grados. Esto en definitiva es lo que va a llevar a la formación de moléculas lineales. Ahora estamos viendo todo medio rápido, después vamos a ir viendo uno por uno los tipos de moléculas, pero esto va a terminar en moléculas lineales porque acá está el átomo central, acá vendría otro átomo para enlazarse a través de ese par de electrones
y acá en esta misma línea vendría el otro átomo para enlazarse a través de este otro par de electrones. Ahora, supongamos que el átomo central, que sigue estando siempre acá, esté rodeado de 3 pares de electrones. ¿Cómo se dispondrán espacialmente esos 3 pares de electrones? 2 así como este y uno acá, entonces quedarían a 90 grados, a 90 grados y esto 180 grados. No, la situación más estable es que se dispongan todos en un mismo plano. Los 3 pares de electrones, acá sigue estando siempre el átomo central, ahora son 3 los pares de electrones y esos 3 pares de electrones, ¿cómo se van a disponer? En un mismo plano, pero a 120 grados uno de otro. Esto es lo que va a llevar a moléculas planas tipo el tricloruro de boro, como estuvimos viendo hace un rato. ¿Qué pasa si tenemos 4 pares de electrones? Se dispondrá uno acá. ¿Quedarán todos en el mismo plano y todos a 90 grados? Vamos a ver. No. Lo más estable es que se dispongan de esa manera los 4 con ángulos de 109,5 grados. A esto yo no lo puedo rotar ahora, pero si lo rotase veríamos que todos los ángulos son de 109,5 grados. Acá tenemos un par de electrones que apunta hacia acá adelante, ahí tenemos otro, ese allá apunta para abajo y para atrás, y este que está apuntando para acá arriba. Esto en definitiva ya van a ver que va a llevar a la geometría tetraédrica. Si son 5 los pares de electrones, la forma más estable para disponerse en el espacio es que se dispongan 3 en un mismo plano, con ángulos de 120 grados, como si fueran las moléculas planas que veíamos recién, 3 en un mismo plano y 2 perpendiculares a ese plano, uno para arriba, por ejemplo, y otro para acá abajo. Entonces acá vamos a tener 2 tipos de ángulos. En el plano van a ser todos ángulos iguales de 120 grados, y entre el plano y el par de electrones que está para arriba va a ser un ángulo de 90 grados, lo mismo para este de acá abajo, entre el plano de los 3 pares de electrones esto con el par electrónico que apunta para abajo. Y si seguimos, cuando hay otro par de electrones más, 6 pares de electrones, vamos a terminar en esta geometría. 4 pares de electrones en un mismo plano, un par de electrones por arriba, un par de electrones por abajo. Todos los ángulos ya lo vamos a ver bien detenidamente porque esta es una geometría muy común en las moléculas. Todos los ángulos son exactamente iguales, son de 90 grados. Esto es lo que nos va a llevar a una geometría que se llama octaédrica. Entonces, resumamos todo en esta transparencia. Obviamente la disposición espacial de los pares de electrones depende del número de pares electrónicos que rodean al átomo central. Ahora acá tenemos al átomo central de esta manera, está esquematizado de otra forma, pero estamos representando lo mismo que recién. Esta barrita representaría a un par de electrones y esta otra barrita a otro par de electrones. Si el átomo central está rodeado de 2 pares de electrones, para que la repulsión sea mínima, se van a alejar al máximo y uno se va a disponer entonces a 180 grados del otro. Esto va a llevar a una geometría lineal de pares de electrones. Si el átomo central está rodeado de 3 pares de electrones, todos se disponen en un mismo plano y los 3 ángulos van a ser de 120 grados. La geometría acá va a ser plana trigonal. Si son 4 los pares de electrones, entonces la forma en que se disponen espacialmente lo más alejado posible uno de otro es con ángulos de 109,5 grados y eso es lo que lleva a la geometría tetraédrica. Si son 5 los pares de electrones, acuérdense, 3 pares en un mismo plano, todos con ángulos de 120 grados, un par de electrones para arriba y otro par de electrones para abajo con ángulos de 90 grados. Y vamos a ver que esta geometría, no les dije recién, se llama bipiramidal trigonal. Ya vamos a ver que es una bipirámide, que es como que tenemos una pirámide para arriba y otra pirámide para abajo, las dos tocándose por la base de la pirámide, que sería una base triangular. Si son 6 los pares de electrones, vamos a terminar en la geometría octaédrica.
4 pares de electrones, todos en un mismo plano, a 90 grados unos de otro, que es la forma en que se alejan lo más posible en el plano, y después uno por arriba también a 90 grados y otro para abajo también a 90 grados. Esto es muy común y es la geometría octaédrica. Y esta que no es tan común, que la tengo acá también esquematizada, es la de 7 pares de electrones, donde 5 de ellos se disponen en un plano con ángulos de 72 grados y después tenemos un par de electrones por encima y otro par de electrones por debajo con ángulos de 90 grados, y esto va a generar una geometría bipiramidal pentagonal. Es como que va a ser dos pirámides, una mirando para arriba y otra mirando para abajo, pero la base de la pirámide ahora es un pentágono. Vamos a hacer un ejemplito y vamos a seguir 4 pasos que son los que hay que hacer siempre para predecir la geometría molecular con este modelo, con esta teoría de repulsión de pares de electrones del nivel de valencia, y lo vamos a aplicar para el caso que hemos visto desde el principio, el tetracloruro de carbono. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la estructura de Lewis de la molécula o ion. La estructura de Lewis ya la habíamos visto, es esta. Tenemos el átomo de carbono con 4 enlaces simples. Acá me faltó poner los cloros, y hace falta por ahora para llegar a la conclusión a la que queremos llegar. Pensemos solamente en un enlace, 2, 3 y 4 enlaces simples. Cada uno vendría para enlazarse con un cloro. Esto sería lo que proviene de la estructura de Lewis. Ahora vamos a tener que contar el número de pares de electrones de valencia que rodea al átomo central. Y vamos a tener que recordar, en este caso no va a hacer falta, pero vamos a tener que recordar que dobles y triples enlaces cuentan como si fuera un solo par de electrones. En este caso, el carbono está rodeado por 4 pares de electrones. Como está rodeado por 4 pares de electrones, ahora vamos a tener que acomodar espacialmente esos pares de electrones de modo de minimizar la repulsión. Y vamos a ver los dibujos en la página anterior. Cuando teníamos 4 pares de electrones, ¿cómo se tenían que disponer? Bueno, de acuerdo a una geometría tetraédrica. Los 4 pares de electrones dispuestos con ángulos de 109,5 grados unos de otro. Entonces, bueno, para que la repulsión sea la mínima, estos pares de electrones tienen que disponerse así. Y ahora sí, colocamos los átomos que se unen al átomo central. Acá le vamos a poner un cloro, otro cloro, otro cloro, otro cloro, y terminamos con la geometría de la molécula. Vamos a terminar deduciendo justamente que el tetracloruro de carbono es una molécula tetraédrica. Vayamos viendo ahora uno a uno los diferentes casos, desde los más simples hasta los más complicados que podemos tener. Vamos a ver varios ejemplos y vamos a empezar con ejemplos donde el átomo central está rodeado por 2 pares electrónicos. Acá 2 pares de electrónicos lo deben tomar como pares electrónicos entre comillas, como se cuentan para esta teoría. Veamos el caso del dióxido de carbono. Sabemos que la estructura de Lewis es esta, que hay 1, 2 pares de electrones acá. Son 4 electrones de este lado porque se forma un doble enlace con este oxígeno, y acá también se forma un doble enlace con este otro oxígeno, pero para esta teoría recuerden, dobles y triples enlaces se cuentan como un par de electrones. Entonces para esta teoría acá vamos a contar un par de electrones y acá vamos a contar un par de electrones. Entonces el carbono está rodeado de 2 pares de electrones, se va a disponer como uno hacia un lado y el otro hacia el otro a 180 grados, y entonces en definitiva el oxígeno va a venir acá y el otro oxígeno va a venir acá, generando una molécula lineal. Veamos este otro ejemplo, la molécula de ácido cianhídrico. Acá tenemos un enlace simple. Si hacemos la estructura de Lewis vamos a llegar a esto. Tenemos un enlace simple, carbono-hidrógeno de este lado, y un enlace triple, carbono-nitrógeno de este lado. Pero este enlace triple
de nuevo, para esta teoría cuenta como si fuese un solo par de electrones, entonces el carbono acá también está rodeado de dos pares de electrones, lo que va a llevar a una geometría lineal. Y de hecho, el ácido cianhídrico y el dióxido de carbono son moléculas lineales. ¿Por qué para esta teoría un enlace doble o un enlace triple cuentan como si fuera un solo par de electrones? Porque bueno, para formar el enlace doble carbono-oxígeno, por ejemplo, en este caso, sí o sí, los dos pares de electrones están obligados a estar dirigidos entre el carbono y el oxígeno. No están libres esos pares de electrones para disponerse espacialmente de manera que se repelan lo menos posible uno de otro. No, acá los dos tienen que venir a unir al carbono y el oxígeno, entonces están obligados a venir en esta dirección. Acá va a contar como un solo par de electrones. Acá también estos dos pares de electrones acá están obligados a dirigirse hacia el oxígeno, no pueden rotar libremente para disponerse de manera que se repelan lo menos posible. O sea que acá también cuentan como un par solo electrónico. Para este triple enlace también, acá los tres pares de electrones están sí o sí obligados a dirigirse desde el carbono al nitrógeno para formar el enlace triple y no están libres para rotar en el espacio. Esto también cuenta como entonces si fuese un solo par de electrones. Vamos a ver ejemplos de moléculas donde el átomo central está rodeado de tres pares electrónicos. Tenemos el caso del trifluoruro de boro o tricloruro de boro, también sería lo mismo, ya vimos el ejemplo de la molécula del tricloruro de boro. Bueno, el flúor y el cloro están en el mismo grupo de la tabla periódica, entonces se unirían de la misma manera al boro. Generaríamos el mismo tipo de molécula con la misma geometría. En este caso, el boro, si hacemos la estructura de Lewis, esta era una excepción a la estructura de Lewis, si se acuerdan, donde el boro estaba rodeado solamente de tres pares de electrones. Y si son tres pares de electrones, ¿cómo se van a disponer espacialmente? Vamos para atrás. Si son tres pares de electrones, se disponen espacialmente todos en el mismo plano con ángulos de 120 grados uno de otro. Por lo tanto, vamos a terminar con una molécula plana, con geometría plana trigonal, que se llama. Pasemos ahora al caso de cuatro pares electrónicos. Y acá vamos a necesitar diferenciar dos tipos de geometría. Geometría electrónica, que sería ver la geometría que generan los pares electrónicos, y la geometría molecular, que sería la geometría real de la molécula. Ya les voy a explicar qué diferencia hay entre geometría electrónica y geometría molecular cuando vayamos viendo los ejemplos. Veamos el caso que ya habíamos visto, tetracloruro de carbono. Habíamos deducido que el carbono terminaba rodeado de cuatro pares de electrones. Esos cuatro pares de electrones se disponen espacialmente de acuerdo a un tetraedro y por lo tanto la molécula termina teniendo geometría tetraédrica. Vamos a ver qué le pasa a esos cuatro pares de electrones. Fíjense, ahí tenemos los cuatro pares de electrones, los voy a ir parando de vez en cuando. Y fíjense que si unimos con líneas las nubes electrónicas que tenemos en este dibujito acá, justamente estamos dibujando, describiendo un tetraedro regular. Por eso la geometría tetraédrica. Vamos a la molécula de amoníaco. Cuando hacemos la estructura de Lewis para el amoníaco, vamos a ver que tenemos, fíjense, el nitrógeno está unido con un enlace simple a cada uno de los hidrógenos que tenemos acá, y el nitrógeno se queda con un par de electrones no enlazantes. Hagan la estructura de Lewis para el amoníaco y van a ver que termina así, el nitrógeno con un enlace simple, por ejemplo acá a un hidrógeno, acá a otro hidrógeno y acá a otro hidrógeno, o sea, un par de electrones para cada uno de los hidrógenos, y después les queda un par de electrones no enlazantes que supongamos que sea este de acá arriba.
Si miramos los electrones, si miramos cómo están dispuestos espacialmente los pares de electrones, vamos a estar describiendo entonces la geometría electrónica. Y la geometría electrónica es tetraédrica. Son 4 pares de electrones que rodean al átomo central, igual que acá. 4 pares de electrones, 3 serían enlazantes y 1 no enlazante, pero son 4 pares de electrones que rodean al átomo central. La geometría electrónica es tetraédrica. Si miramos cómo se disponen espacialmente los pares de electrones, vemos que la geometría es tetraédrica. Pero para la geometría molecular no tenemos que mirar los pares de electrones no enlazantes. La geometría molecular se describe mirando únicamente la posición de los átomos en el espacio. Y acá tenemos un átomo de nitrógeno, uno de hidrógeno, otro de hidrógeno y otro de hidrógeno. Y acá yo, si pudiese hacer, tendría que borrar este par de electrones para que no lo mirásemos. Ahí a lo mejor queda, no va a quedar tapado para nada, pero bueno, no miremos este par de electrones porque para ver la geometría molecular lo único que tenemos que mirar es la disposición espacial de los átomos, que es lo que se vería en los experimentos. Entonces, la geometría molecular en este caso me dice que la molécula tiene forma de pirámide. Acuérdense que habíamos visto que los 3 hidrógenos estaban en un mismo plano y por encima del plano estaba el átomo del nitrógeno, que es justamente la geometría del amoníaco, una geometría piramidal trigonal. Fíjense cómo difieren en este caso la geometría molecular de la geometría electrónica. Tengan cuidado porque para diferentes moléculas en los problemas, en los exámenes, se les va a pedir o bien la geometría molecular y ustedes para este caso, por ejemplo, tienen que decir que es piramidal trigonal, o bien se les va a pedir la geometría electrónica y acá tienen que decir que es tetraédrica. Lo más probable es que le pidan las dos geometrías y bueno, tengan que decir geometría electrónica es tetraédrica y geometría molecular es piramidal trigonal. Veamos otro caso donde la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, pero la geometría molecular es diferente. Y es el caso del agua. Si hacen la estructura de Lewis del agua, creo que la habíamos hecho en alguna clase anterior, vamos a ver que el oxígeno está unido a 2 hidrógenos, un enlace simple con cada hidrógeno y después le queda 2 pares de electrones no enlazantes. Supongamos acá que el oxígeno esté unido por un enlace simple a un hidrógeno, un enlace simple a otro hidrógeno y después queda este par de electrones como no enlazante y ese par de electrones como no enlazante. ¿Cuántos pares de electrones rodean al oxígeno, al átomo central? 4. Entonces, ¿cómo se van a disponer espacialmente esos pares de electrones? De acuerdo a un tetraedro. La geometría electrónica de la molécula de agua entonces es tetraédrica. ¿Qué pasa con la geometría molecular? No es tetraédrica para nada. Para la geometría molecular nosotros tenemos que mirar la disposición espacial de los átomos, que sería justamente lo que está dibujado acá. Para ver la geometría molecular me olvido de los pares de electrones no enlazantes que estarían por ahí, uno apuntando para allá y el otro apuntando para allá. Experimentalmente yo lo que veo es que hay un átomo acá, otro átomo ahí, son 3 los átomos y entonces esta molécula lo que veo es que tiene una geometría angular. De nuevo, acá entonces la geometría molecular es diferente a la geometría electrónica. Algo interesante, fíjense, si bien todas estas geometrías acá, moleculares, derivan de geometrías electrónicas tetraédricas, miremos que los ángulos acá son todos iguales de 109 grados, acá un poquito más chicos de 107 grados y acá un poquito más chico todavía de 104 grados. ¿A qué se debe eso? A lo que veíamos para atrás en este punto 4 acá de la teoría. No, a ver, en este punto 3. Pares de electrones no enlazantes ejercen fuerzas de repulsión más intensas que pares de electrones enlazantes. Como no están enlazados a nada, esos pares de electrones no enlazantes es como que ocupan un espacio un poco más grande, un volumen un poco más grande y generan mayor repulsión.
Entonces, acá no tenemos pares de electrones no enlazantes. Acá sí tenemos un par de electrones no enlazantes que ejerce un poquito más de repulsión por sobre los otros y entonces es como que se cierran acá y los ángulos son un poco más chicos. En lugar de ser de 109,5 grados son de 107 grados. Y acá tenemos dos pares de electrones no enlazantes. Estos dos que vemos acá, al tener dos pares de electrones no enlazantes, la repulsión que generan es aún mayor y el ángulo es entonces todavía un poco menor que 107 grados, 104 grados. Fíjense cómo con una teoría tan sencilla podemos explicar la geometría de moléculas como el tetracloruro de carbono, moléculas como el amoníaco, moléculas como el agua y además podemos explicar por qué esta tiene un ángulo un poquito mayor que esta y a su vez esta un poquito mayor que esta otra.